¿Qué es la geología? La geología es la ciencia que estudia las transformaciones, la composición y los procesos que se da en la Tierra. Principios de la geología. Está el principio del uniformismo por Fulton en el año 1778, el principio del autorismo por Fulton Lyell en el año 1832, el principio de la horizontalidad original y continuidad lateral de los estratos por Steno en el siglo XVII, el principio de la superposición de los estratos por Steno en el año 1669, el principio de la intersección o de la superposición de acontecimientos geológicos, el principio de la sucesión faunística por Smith-Cuvier en el siglo XIX, el principio de la simultaneidad de eventos. Las ramas de la geología son la estratigrafía, la paleontología, la geomorfología, la cristalografía, la mineralogía, la geomología, la petrología y la hidrografía. La estratigrafía es la ciencia que estudia la frecuencia de las capas o estratos que se han formado a través del tiempo geológico. La paleontología es la ciencia que estudia los restos o impresiones de animales y plantas antiguas fósiles. La geomorfología tiene como objetivo la descripción y la explicación de los relieves terrestre, continental y marino como resultado de la interferencia de los agentes atmosféricos sobre la superficie terrestre. La cristalografía es la ciencia que estudia las formas de la cristalización de los minerales. La mineralogía es la rama de la geología que estudia las propiedades físicas y químicas de los minerales que se encuentran en el planeta. La geomología es la ciencia, arte y profesión de identificar y evaluar las gemas. Petrología, ciencia que trata del estudio de las rocas, sus propiedades físicas, químicas, mineralógicas, espaciales y cronológicas de las asociaciones rocosas y de procesos responsables de su formación. La hidrología, ciencia que estudia las aguas de la Tierra, incluyendo su distribución, circulación, sus propiedades físicas y químicas y su interacción con el medio ambiente y los seres humanos. Ciencias relacionadas con la geología. Está la biología, química o fisicoquímica, o matemáticas o geomáticas y estadísticas o geoestadísticas. Estudios actuales de la geología. En nuestra actualidad, la geología no solo es una ciencia encargada de estudiar la historia y la estructura de nuestro planeta, sino también ha sido utilizada con otros propósitos, como para la economía y para el sector construcción. En el área de la economía, la geología juega un papel muy importante en la economía, la sostenibilidad y el crecimiento económico. Busca el desarrollo de las sociedades. Para ello es necesario nuevos recursos, como los recursos naturales y la energía, también el abastecimiento asegurado de agua limpia y la producción sostenible de alimentos. Ahora veremos para el sector construcción. En este sector se emplean un gran número de ingenieros geólogos, junto con hidrogeólogos, geólogos ambientales y otros técnicos relacionados, que estudian en un sentido más amplio las condiciones del terreno y las interrelaciones con los elementos del entorno construido. Ahora veremos la importancia de la geología en la ingeniería civil. La geología es muy importante debido a que tiene mucha influencia en la ingeniería civil y se debe a que es una ciencia encargada de estudiar la Tierra, tanto como su estructura
y su composición. Es decir, se encarga de estudiar y analizar el suelo, la cual ésta es el material de construcción más abundante dentro de las prácticas de la ingeniería civil y constituye el soporte de distintas edificaciones, como por ejemplo carreteras, puentes, edificios, entre otros. Si bien es cierto, los conocimientos teóricos e información que la geología nos brinda, combinados correctamente con la experiencia y la práctica en el campo, juegan un papel muy importante al momento de resolver problemas ingenieriles presentes en las obras de construcción relacionadas a nuestra profesión. La aplicación de conocimientos de geología a la planeación y proyecto de obras es de tal importancia que puede garantizar el éxito o el fracaso de la obra. Y por eso no hay que escatimar ni en gastos ni en tiempo al momento de hacer un estudio geológico completo y no uno a medias, ya lo que se ahorra al no hacerlo completo se paga posteriormente con creces durante la construcción y la operación de la obra de construcción. Otro punto que abarcaremos es la geología en proyectos civiles. Los ingenieros geólogos aplican los principios geológicos a la investigación de los materiales naturales de la Tierra, como las rocas y aguas superficiales e incluso subterráneas, la construcción y la explotación de proyectos de ingeniería civil. Acción geológica del mar. Es cuando el mar actúa sobre las costas de todo el mundo de igual forma, y lo único que cambia en cada lugar es el tipo de rocas. Por tanto, se generan elementos paisajísticos diferentes. En las zonas costeras, el mar es su principal agente geológico, y su acción es independiente de la zona climática. Además, las aguas marinas ejercen una triple acción sobre el medio de erosión, transporte y sedimentación. Ello es gracias a tres elementos como los oleajes, las mareas y las corrientes marinas. Tenemos los oleajes. Son ondulaciones estacionarias en el agua que conllevan transporte de energía, originadas por una perturbación que frecuentemente es el viento, por lo que normalmente se propagan según la dirección del mismo. Están muy marcados en la línea de la costa. En otras palabras, su acción depende de la intensidad del viento en las diversas zonas, en algunos momentos de la actividad sísmica que puede producir en los fondos oceánicos. Dentro de ello, tenemos diferentes clases de olas. Olas libres u oscilatorias. Se llaman así porque su agua no avanza, solamente describe un giro al subir y bajar, casi en el mismo sitio donde se inició el ascenso de la ola. Son las más comunes, las cuales conocemos como olas. En otras palabras, se trasladan de un lugar a otro. Olas forzadas. Se producen por el viento y en ocasiones pueden ser altas. Como consecuencia de ello están los huracanes. Olas de traslación. Comienzan a forzarse en aguas superficiales cuando la profundidad del agua está en torno a un medio de la longitud de la onda y la ola comienza a sentir el fondo. Por último, la más común, que son los tsunamis. Son olas marinas inducidas por causas tectónicas y caracterizadas por longitudes de ondas largas y altas velocidades. Este fenómeno es producido por un maremoto o por explosión volcánica. También tenemos tipos de oleajes. Oleaje de mar de viento. El viento es el que levanta directamente las olas. Dentro de sus características tenemos: el perfil de las olas es agudo, son olas de corta longitud de la onda y su dirección coincide con la del viento. Oleaje de mar de fondo o tendido. Son olas que permanecen y se propagan una vez caído el viento. Tenemos las siguientes características. El perfil de las olas es sinusoidal. Su longitud de onda es muy larga y tienen las crestas redondeadas que no llegan a romperse. También tenemos las mareas. Son variaciones periódicas que se producen en el nivel del mar por la fuerza de atracción gravitatoria de la Luna y de menor medida del Sol. Estas se manifiestan en zonas costeras como una subida y bajada del nivel del mar. Las corrientes marinas son masas de agua que avanzan por las cuencas oceánicas de los hemisferios septentrional y meridional como enormes remolinos
con movimientos circulares durante miles de kilómetros. A menudo, las aguas de las corrientes tienen un color ligeramente distinto a las aguas circundantes debido a las diferencias de densidad, temperatura y salinidad, haciendo que la corriente parezca un gran río en el océano. Tipos de corrientes marinas, según temperatura y según sus características. Según temperatura, cálidas, flujo de aguas superficiales de los océanos que tienen su origen en la zona intertropical. Frías, flujo de aguas frías que se mueven como consecuencia del movimiento de rotación terrestre, es decir, de este a oeste, a partir de las costas occidentales de los continentes. Según sus características, corrientes oceánicas son producidos por el movimiento de rotación terrestre. Por lo general, tienen un movimiento constante. Corrientes de marea son corrientes periódicas con ciclo diario que son producidas por la atracción lunar y en menor grado del Sol. Corrientes de oleaje son las que modifican en gran parte el litoral y son producidas por el viento. Corrientes de deriva litoral constituyen la resultante de la acción de las corrientes oceánicas al llegar a las costas. Corrientes de densidad se presentan en las zonas de contacto con dos masas de agua de distinta densidad. Corrientes en el mundo. En el océano Ártico tenemos la corriente costera noruega y corrientes en Groenlandia. En el océano Antártico tenemos la corriente circumpolar antártica y el giro de Wendel. En el océano Pacífico tenemos la corriente de Australia Oriental, la corriente de Humboldt y la corriente del Pacífico Norte. En el océano Atlántico tenemos las corrientes de Antillas, la corriente del Brasil y la corriente de Portugal. Acción geológica. Encontramos la erosión, que es el desgaste, disminución y deterioro de la superficie de la Tierra por factores de actividades humanas y agentes como el agua, el hielo, vientos, cambios térmicos y otros cuerpos hidrológicos. Tipos de erosión: hídrica y eólica. Hídrica es causada por la acción del agua y la eólica es causada por el viento. Transporte es la movilización de los fragmentos de rocas meteorizadas que se realiza mediante un agente de transporte o un fluido. El detrito, al transportarse, está sujeto a tres tipos de fuerza: fuerza de empuje, fuerza de sustentación y fuerza de fijación. El transporte de los materiales se puede realizar de distintas formas: a través de un deslizamiento, de una rodadura, de una saltación, de una suspensión y un transporte químico. Sedimentación es el proceso por el cual se acumulan los materiales transportados por un agente geológico. Procesos de sedimentación, decantación. Se produce la caída o precipitación de los clastos en el fondo. Acreción cinética. Los clastos que son transportados se tropiezan con un obstáculo que los detiene repentinamente y produce que estos se acumulen uno sobre otro. Acción geológica del viento, la erosión. La deflación es el proceso por el cual el viento levanta, arrastra y dispersa fragmentos de rocas meteorizadas del suelo, del tamaño de arenas, limos y arcilla. Abrasión eólica es el proceso por el cual las arenas que transporta el viento chocan con las rocas, desgastándolas. Acción geológica del viento, sedimentación, desiertos. Es una gran zona terrestre árida y de temperaturas extremas. Climas y condiciones desérticas, cálidos y calientes, semiáridos, costeros y fríos. La flora. Los animales tienen que adaptarse a la ausencia de humedad. La fauna. Las plantas deben de almacenar gran cantidad de agua para poder sobrevivir a largos periodos de tiempo.
Acción geológica del viento. Sedimentación. Dunas. Tipo de montaña de arena que se forma con el viento. Tipos de dunas: barján, longitudinal, piramidal, parabólica, transversal y barjanoide. El canto de las dunas proviene del choque entre sí de las partículas que lo conforman.